Cuenta la leyenda que cuando Diego de Almagro llegó a Chile, traía en su hueste a Huillac Cuma, un sacerdote inca, junto a su hija, Ñusta Huillac. Sin embargo, luego de un levantamiento, el hombre fue asesinado y la joven huyó junto a un grupo de guerreros y servidores. Se instalaron en la pampa del Tamarugal, donde reinó con dureza. La fama de su belleza y crueldad se extendió, pues asesinaba a cualquier español que cayera en sus manos. De este modo fue como adquirió el apodo de la tirana del Tamarugal. Sin embargo, en su camino se cruzó Vasco de Almeida, un portugués en busca de minas. A pesar de su dureza, se enamoró inmediatamente de él y le fue imposible matarlo. Por ello, retrasó su ejecución, alegando que no era el momento adecuado para los astros. El cautivo permaneció en su custodia y se hicieron amantes. Así fue como el europeo le enseñó sobre la religión católica y terminó convirtiendo a la antigua líder. Se dirigieron a un claro del bosque donde Vasco de Almeida la bautizó como María y se casaron bajo el catolicismo. En ese momento fueron sorprendidos por los hombres de ella y asesinados. Antes de morir, la tirana les pidió que le dieran sepultura cristiana junto a su nuevo marido. Fueron enterrados en el bosque con una cruz. Años más tarde, el fraile Antonio Rendón halló estos restos y decidió construir un templo para recordar esta historia y honrar a la Virgen del Carmen. Hasta el día de hoy, cada 16 de julio se celebra la fiesta de la tirana en honor a la Virgen. Es la mayor fiesta religiosa del norte de Chile, pues se extiende durante una semana e involucra bailes y varios otros rituales en los que se mezcla el catolicismo con tradiciones locales.